Hola, ¿qué tal? Yo soy Erwin Teta Healer, y te invito aquí en Om Radio Ciudad de México todos los martes de 9 a 10 de la mañana para el programa Me Quedé para Vivir. En este espacio encontraremos más acerca de Teta Healing, del pensamiento positivo y de cómo mejorar nuestra vida. Yo soy Erwin Teta Healer, y estamos una vez más aquí en el programa Me Quedé para Vivir desde Om Radio Ciudad de México. Y en esta ocasión cuento con el apoyo y la participación del maestro Jaime Rochín. Él es catedrático de la Universidad Iberoamericana, así como del ITAM, y es experto en derechos humanos, excomisionado ejecutivo de atención a víctimas, excomisionado nacional. Y en este caso, pues vamos a estar hablando de un tema que siempre yo creo que es importante retomar, pero que en los últimos días ha dado de qué hablar, que es justamente todo lo que muchas personas llegamos en un momento dado a hacer en la vida, a nombrarnos, etiquetarnos como víctimas, toda la parte que conlleva el tema de la discriminación. Entonces, él justamente como experto en estos temas de cómo apoyar a víctimas, cómo abordar el tema desde la postura legal, pero también desde la postura humanista, yo le agradezco mucho por su participación. Muchísimas gracias, Jaime, por haber aceptado esta invitación y por compartir desde tu postura, pues todo tu expertise. Vamos a comenzar, Jaime, hablando justamente de desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que distingue a alguien que es una víctima? Primero, en primer lugar, agradecerte mucho, Erwin, la invitación. Es un honor estar contigo y con tu selecto auditorio. Y precisamente para tocar este tema efectivamente tan complejo y que nos remite a mucho tiempo, a mucha antigüedad. Mira, ahora procedo a responder al tema de qué es una víctima, pero antes quisiera que recordáramos que México, nuestro país, es un mosaico de culturas, de costumbres, de tradiciones. Es un país muy diverso. Y de hecho, nosotros como mexicanos normalmente nos enorgullecemos de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad de formas de vida, etcétera. Sin embargo, esa misma diversidad en muchas ocasiones es lo que nos divide y causa esto que señalabas tú, causa discriminación, causa exclusión y sobre todo negación de derechos y de oportunidades que afectan profundamente a la persona. Mira, históricamente hemos hablado de una sociedad como de castas, ¿no? En México y en la historia del mundo, pues, ¿no? Pero siempre se habla, por ejemplo, siempre, históricamente, si te vas a las culturas, pues eran los sacerdotes, luego los guerreros, luego los artesanos, por último los agricultores, y estas castas eran intocables. O en nuestra cultura los indios, los criollos, los mestizos, y se separaban y se distinguían. Es decir, nos discriminamos unos a otros por apariencia, por condición socioeconómica, por color de piel, por orientación sexual, etcétera. Y esto se normaliza en la cultura, en la literatura, en la televisión, en el salón de clases. El salón de clases es uno de los lugares donde mayor discriminación se produce tanto entre compañeros y compañeras como desde los profesores, los académicos, frente a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Ya luego, si quieres, te cuento experiencias personales donde yo he recordado haber discriminado como profesor a estudiantes y uno quizá no se da cuenta porque está muy normalizado. Hasta que nos reconocemos como personas libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es una víctima? Respondiendo a tu pregunta, cualquier persona
en este sentido, a la que se le viola un derecho fundamental a reconocerle su dignidad, su igual dignidad y su trato y un trato humano y justo. Cuando a una persona se le maltrata, se le ofende, pero sobre todo cuando se le limita el ejercicio de sus derechos por alguna condición de las que hemos mencionado, entonces se le está discriminando y es víctima de discriminación. No sé si con esto respondo a tu primer planteamiento, Erwin. Sí, claro, y está muy interesante todo lo que estás comentando. Justo una parte de lo que yo hago como sanador y practicando la técnica de Theta Healing, hay un módulo, tú que conoces más o menos la técnica, hay un módulo que se llama justamente Relaciones con el Mundo, y se habla mucho como de esta parte de lo que tú hablaste, ¿no? De la cultura de castas y de toda esta evolución que ha tenido la humanidad, y en donde siempre ha habido distinciones, siempre ha habido como etiquetas, por decirlo así, con lo que tú llamaste, ¿no? O sea, los sacerdotes, los gobernantes, los artesanos, los comerciantes, etcétera. Y pues la convivencia social es en sí todo una gama de posibilidades para poder estudiarlo, ¿no? Y justamente que hablas de que hoy te das cuenta de que en momentos tú como docente has discriminado a los alumnos, a los estudiantes. También yo recuerdo en la etapa escolar haber sido discriminado. En su momento no lo noté, posiblemente, o no lo vi de tal o cual manera, pero hoy que bueno, que me he acercado un poco más a leer, al conocimiento, a personas como tú con toda esta experiencia, pues hoy digo, creo que yo fui víctima de discriminación por tal o cual situación en algún momento de la vida. Entonces, en este sentido, cuando a alguien se le violentan sus derechos, su derecho a un trato digno y justo, como tú ya lo mencionaste, estamos cayendo en un proceso de discriminación para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y todos podemos ser susceptibles a discriminar o a ser discriminados, justamente. Así es, así es. De hecho, yo creo que no solo somos susceptibles, sino que, salvo quizá muy raras circunstancias de personas, pero casi todos, si no todas las personas, hemos jugado los dos roles. Por alguna razón hemos sido discriminados. Ya sé, digo, hay circunstancias en las que se dice que los hombres blancos, heterosexuales, con dinero, con propiedades, católicos, esos no son discriminados normalmente, ¿no? Pero no son discriminados, o sea, la sociedad, digamos, protege determinadas formas de ser y formas de vida, es cierto, pero aún en esas condiciones, en determinados grupos, esas mismas personas pueden ser discriminados quizá, por ejemplo, a veces por no ser, no cumplir el rol específicamente del hombre viril, macho, masculino y tener alguna forma de ser que pudiera interpretarse desde otra perspectiva como femenina, por ejemplo, y eso ya se considera en un grupo determinado motivo para discriminar, para burlarse de una persona, etcétera, aún incluso en un tono a veces de broma, de juego, donde parece que es inofensivo. Y yo creo que eso es lo que más daña la discriminación, que muchas veces no estamos dándonos cuenta del abuso que hacemos. También tiene mucho que ver con, y lo tengo que decir, con la formación religiosa que podemos tener para determinadas acciones. Es decir, cuando se discrimina a una persona, por ejemplo, por su orientación sexual, mucho tiene que ver con una idea religiosa de que la heterosexualidad es la única norma de vida de las personas y que cualquier, y no solo la heterosexualidad, sino que además hay un tema de misoginia, es decir, de falta de respeto a las mujeres, como el homosexual se considera desde el punto de vista, desde esta óptica,
femenino o no tan masculino, entonces hay un acto de misoginia, de rechazo a lo femenino, por decirlo de alguna manera, a lo que se considera femenino, y a la vez hay un acto de reprobación moral, ¿no? Y entonces eso obliga, por ejemplo, en esta formación, a que los hombres tengan que tener un cierto comportamiento, por poner este ejemplo, ¿no? Un cierto comportamiento externo y unas formas de ser. Y te cuento cómo me he dado cuenta yo con el tiempo de haber discriminado. Yo fui profesor, he sido profesor muchos años, pero en mis primeros años, recién salido de la carrera, fui profesor en la Universidad Panamericana, que es una universidad con un sentido religioso católico muy fuerte de una institución que se llama Opus Dei. Y en mis clases, yo era muy joven, recién saliendo de la universidad, porque estaba muy relacionado con ese grupo, daba clases en la universidad, y cuando un alumno, por ejemplo, traía el pelo largo, más largo de lo que normalmente esperamos ver, me burlaba y le hablaba en femenino ¿no? En muchas ocasiones estas cosas que pueden resultar aparente o que uno cree a veces que es simpático, el daño que pueden provocar, bueno, eso tú lo sabes mejor que yo, que conoces el funcionamiento del mejor que yo, del alma humana y cómo reacciona frente a estas cosas, pero desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, el daño que se le puede hacer a una persona con una broma que le causa un dolor y ¿sabes qué? Un daño en la autoestima que dura a veces muchos años, muchos años. Es muy difícil que alguien supere con plena facilidad cuando ha sido atacado y violentado en su forma de vida, en su forma de ser, en sus aspiraciones, en sus sueños. Entonces, pues sí, que bueno que lo podemos platicar porque nos tenemos que estar, yo diría, Erwin, que nos tenemos que estar a nosotros mismos revisando y cachándonos, por decirlo así, en actos de discriminación, en actos de abuso de poder, en ofensas, en machismos, en también homofobia, en actos de racismo. En México somos muy racistas y muy clasistas históricamente, ¿no? Criticamos el racismo de los Estados Unidos, pero en México hay un racismo muy fuerte. No sé si has visto unos videos que sacó Conapred, que ahora está tanto en la discusión, donde ponen un muñeco blanco y un muñeco de color moreno, por decirlo de alguna manera, moreno o negro, pues. Y entonces le preguntan a niños que son morenos y muy parecidos al muñeco moreno, le preguntan a quién te parece, quién es el bueno, y siempre señalan al blanco. ¿Y tú a quién te pareces? Y señalan al blanco. Porque sentimos que un color de piel puede ser, te puede significar mayor o menor calidad humana y es mayor nivel humano, ¿no? Mi papá, por ejemplo, siempre decía una frase que hoy noto absolutamente discriminatoria, y eso que mi papá es moreno, pero mi papá siempre decía, me decía, búscate a una mujer blanca, güera, para mejorar la raza, ¿no? Es un tema de fondo que lo decimos y lo expresamos y estamos haciéndonos daño a nosotros mismos y estamos haciéndole daño a los demás cuando usamos todas esas expresiones. Y por supuesto la clase, el nivel socioeconómico. Estas expresiones de naco, ahora que se usa el chairo y el fifí, todas estas cosas nos dividen y nos hacen un daño profundo en el alma y en el corazón, que tanto cuando discriminamos, porque estamos generando tú conoces mucho mejor eso seguramente, pero estamos generando como una vibra negativa nosotros, ¿no? Y eso se regresa.
y a la persona que es discriminada muchas veces le generamos un problema emocional y de autoestima que sí requiere mucho trabajo personal, ¿no? No sé si Claro. tú lo puedes Y profundizar esto porque realmente tú... que estás comentando es súper importante y quiero como retomar algunas ideas acerca de lo que estás diciendo, acerca de nuestros juicios de valor, todos estos juicios de valor que damos por hecho, que así es la vida, lo que tú estás diciendo, ¿no? Búscate a una persona con tales o cuales características, dado mis juicios de valor, para mejorar la raza, porque es un formato aspiracional. También hablaste algo de expectativas, lo que se espera, ¿no? Tú mencionabas el largo del cabello en el caso de los varones, lo que se espera según la sociedad o según un grupo de personas, y si te sales de esa conformación, entonces ya eres susceptible a ser discriminado y además pareciera que está permitido. Pareciera que está permitido. Y también hablabas de algo bien importante acerca del daño. Y tú hablabas de la autoestima y realmente es bien importante para todo este tema de la sanación, como lo abordamos desde el punto de vista de Theta Healing, toda esta parte de cómo las personas llegamos a una sesión de sanación, y yo dijera en muchas ocasiones con devastación. Llegamos muy devastados anímicamente, dada la baja autoestima que tenemos. Y basta con un comentario que te haga papá o mamá en la infancia, que ahí es cuando también comenzamos a sentir discriminación porque tu hermano es mejor, porque no eres como tu hermano. No te puedo dar los privilegios que tiene tu hermano o tu hermana porque lo hace mejor que tú. Y ese tipo de comentarios comienzan a hacernos sentir segregados dentro de la propia familia y llegamos a una sesión, pero ya venimos arrastrando esto y tú bien lo mencionaste, ¿no? Durante 30 años, no sé cuánto tiempo, y venimos arrastrando todo este tipo de situaciones creyendo que porque lo dijo papá, porque lo dijo mamá, pues es una verdad y nos pesa y nos lastima y nos hiere, y no solamente en la autoestima, sino ya llega un momento en donde es para el alma y es para lo atiendo, realmente voy a tener problemas de convivencia social y seguramente quien fue discriminado va a buscar la manera de discriminar inconscientemente en este caso. Entonces, digamos que se va armando la cadenita y tú hablabas de históricamente un México que ha venido replicando historias de clasismo, de racismo y normalizando la discriminación en N posibilidades. Y damos por hecho que algo muy interesante de nuestra cultura es tal vez el albur mexicano, ¿no? El doble sentido a las frases, a las palabras. Y eso también pudiera ser un aspecto misógino, pudiera ser un aspecto, no sé, incluso como de clase social, de educación, pues con quienes te juntas, ¿no? Para hablar o actuar de esa manera. Y es toda una conformación social, cultural, y tú lo dijiste, posiblemente religiosa, en donde nos estamos quedando con una herencia muy importante a nivel ancestral, ¿no? Estamos replicando un patrón que es común decir, no llores, pareces vieja, ¿no? Sin pensar que eso pudiera determinar la forma de ser de alguien. Incluso yo me atrevo a decir que eso pudiera determinar la vida de alguien. Entonces, desde tu experiencia profesional, pues bueno, estando al frente de una institución, pues tal vez la parte emocional no siempre es atendida en estos casos, sino se atiende la parte tal vez jurídica, la parte legal, la parte del derecho humano. Tú que has estado cerca de estas personas violentadas, llamadas víctimas, ¿no? ¿Qué te deja qué sensación te deja o te ha dejado el estar cerca de estas personas apoyando? Mira, yo lo que veo es mucho dolor. Lo que me ha tocado a mí ver y enfrentar es mucho dolor que no en todas las ocasiones, pero sí en muchísimas ocasiones,
se traduce en coraje, se traduce en un coraje que no se puede juzgar. Yo siempre digo que al tratar con víctimas, nunca les podemos decir que las entendemos, porque a veces han vivido unas cosas muy fuertes que bueno, como decimos, todos hemos vivido discriminaciones, pero hay de abusos, y hay ¿no? Como en mi caso me ha tocado tratar víctimas, por ejemplo, de trata de personas que han sido esclavizadas, ¿no? Cuyos hijos están desaparecidos y cuando van a buscar la verdad son discriminados, son abusados, son criminalizados los propios familiares, etcétera. Entonces, muchas veces traen casi un odio a la estructura gubernamental por haberle fallado y por haberle hecho sufrir todavía más. Y entonces es un tema donde hay que evitar hacer juicios, sino escuchar. Yo creo que frente a una víctima de cualquier cosa, la posición de alguien que está queriendo acompañar o que está queriendo acercarse es escuchar sin asumirlo personalmente, porque incluso a veces hasta te pueden atacar si dices alguna frase, alguna expresión que les hiera, que no sea correcta, puede ser atacado. Y entonces tú no tienes que, por ejemplo, cuando uno le toca una función pública, en este caso, en mi caso, muchas veces lo que sucedía era eso, que a mí me veían como el Estado que había atacado y violado sus derechos, y entonces era, digamos, representaba yo todo lo que ellos estaban rechazando, ¿no? Entonces, eso uno tiene que limpiarse personalmente para decir, esto no es hacia mí, ¿no? Esto no es una cosa personal, es el dolor que se está manifestando y que hay que saberlo acompañar, hay que saberlo escuchar, no aconsejar simplemente por cualquier cosa, sino sobre todo dejar que suelte ¿no? todo ese sufrimiento, porque eso a veces es suficiente con escuchar. Muchas veces lo que una víctima requiere es alguien que pueda ser empático, que no juzgue en las circunstancias, que no le parezca que algo es poca cosa o que no tiene importancia, sino que trate de empatizar con el corazón de la persona, ¿no? Esa ha sido mi experiencia y en muchas ocasiones sí me ha tocado incluso escuchar algunas personas que te dicen, yo fui víctima y ahora me quiero vengar, ¿no? Ahora quiero. Entonces, ese es un tema donde con mucho cuidado hay que procurar que la persona entienda que es ese dolor le lleva a veces a pensar en esas cosas, pero que no necesariamente es el mejor camino. Y sabes qué, una cosa que yo he aprendido es que no es lo mismo el perdón que mantener la relación con las personas. Es decir, lo que quiero decir es, muchas veces alguien puede perdonar y al mismo tiempo debe mantener una separación de aquellos que le han ofendido y que le han atacado. Es decir, el perdón es algo interno, personal, que no necesariamente se tiene que manifestar en una reconciliación, es lo que quiero decir. La reconciliación solo viene cuando realmente quien ofendió, quien atacó, quien violó los derechos, muestra un arrepentimiento sincero y con el paso del tiempo lo demuestra, ¿no? Porque si no puede, la manipulación lleva muchas veces, por ejemplo, los hombres violentos hacia las mujeres, etcétera, a veces se manipula y se pide perdón para luego volver a violentar, ¿no? Entonces, el hecho de que se perdone desde el corazón no significa regresar a esa situación, sino limpiarse, tratar uno de estar bien en lo personal con esas cosas que uno vivió desde su dolor
pero al mismo tiempo saberse con suficiente autoestima para no tener que depender de alguna relación, ¿no? De esta, a veces, dependencia en las relaciones personales que nos esclaviza y nos hace mucho daño, ¿no? Y de esto que estás hablando es bien importante que cuando llegan las personas a sesión de sanación, pues justamente hemos aprendido en muchas ocasiones a justificar, y parte de lo que se les enseña dentro del proceso de sanación es esto, de poder ver que las cosas han sucedido sin tener que justificar, en este caso a papá, a mamá, a los hermanos. Tú seguramente has tenido contacto con eventos de personas y en estos eventos, pues tal vez lo que dices, ¿no? Violencia, secuestro, desapariciones, todo este tipo de cosas. Y yo te estoy hablando como de las personas que llegan a decirme, no, pues es que ni modo de decirle algo, era mi papá, ni modo de hacerle algo, era mi mamá o era mi hermano, ¿sabes? Y cuando hay casos en donde se escucha esta parte de abuso sexual y sabes el nombre del agresor, pues sí, es mi hermano, ¿no? O fue mi hermano. Y justificamos. Y se nos enseña mucho incluso a condecorarnos siendo víctimas, es decir, sacamos beneficios de esa victimez, obtenemos beneficios y así se nos muestra nuestra educación, justificando, haciendo como que olvidamos, evadiendo y no necesariamente buscando apoyo, en este caso con personas especializadas en derechos, en apoyo legal, apoyo psicológico, incluso apoyo de salud mental, ¿no? Apoyo médico de salud mental. Y vamos haciendo como que no pasa nada, como que la vida pasa, pero inconscientemente también podemos estar desarrollando esto que dices, ¿no? De me quiero desquitar, me quiero vengar, quiero hacer que paguen, y en muchas ocasiones pagan, como decimos comúnmente, justos por pecadores, ¿no? Y en este caso, y tú lo has dicho bien, ¿no? Acerca del perdón, eso es una reconciliación contigo, ese es un regalo para ti, y lo que implica el que le vuelvas ya a hablar a alguien o redimir estos procesos, ¿no? Eso ya será una decisión de cada persona, pero siempre identificando esta parte de sin justificar. Podemos comprender que las cosas pasaron sin tener que justificarlo, sin tener que volver la historia romántica de, ay, pues es que seguramente se equivocó, seguramente el golpe no era para mí, seguramente no quiso decir lo que dijo. Y pues es que me quiere mucho, ¿no? Es que me por quiere amor. mucho. Exactamente, es por amor. Es porque era lo que tenía a la mano, lo que me aventó fue la chancla porque era lo que tenía a la mano. No, pues qué bueno que era la chancla, porque imagínate si tenía una piedra, claro, ¿no? Y muchas historias de estas que justamente conforman procesos de sanación. Y qué bueno que tú tocas esta parte como del perdón, del trato humano, del trato justo, de la escucha, ¿no? De esto que tú hablabas de que la persona se desahogue, porque inhibimos a las personas que muestran características de, ya vas a comenzar otra vez de víctima, ya vas a comenzar otra vez con tu historia. Y entonces no nos damos cuenta que discriminamos al que sufre, discriminamos al que trae una historia fuerte, pesada, y le decimos, no, aquí yo no soy psicólogo, yo no soy confesor, aquí no me vengas a contar tus penas. Y pues bueno, una vez más es un proceso de exclusión, de una forma, digamos, amigable, ¿no? Que decimos, no, aquí no. Y ponemos esas trabas. En esta parte, tú seguramente has desarrollado una escucha empática con muchas personas, es decir, abordar el tema desde otras habilidades y poder dar respuesta a todo esto. ¿Qué es lo que más has aprendido de esta escucha empática? Mira, yo creo que lo fundamental es no juzgar.
no juzgar a las personas. Y eso es bien difícil porque estamos acostumbrados a juzgarnos internamente nosotros mucho y a juzgar a los demás. Y luego muchas veces también juzgamos porque nos vemos reflejados en cosas, ¿no? Y entonces se emite un juicio más duro porque nos estamos juzgando a nosotros mismos. Entonces, yo creo que en una escucha empática lo que hay que hacer es, y el ejercicio que se dice mucho, pero no es nada sencillo, de ponerse en los zapatos del otro en la medida de lo posible, y tratar de escucharles desde el corazón, ¿no? Desde el corazón, con la cabeza fría, pero con un corazón sensible, ¿no? Para entender el dolor. Yo creo que si captamos que todas las personas, es una cosa tan simple, tan sencilla que a veces no la hacemos real, pero que todas las personas somos igualmente dignas y que merecemos un trato humanitario, humano, digno, etcétera, eso nos quita muchos perjuicios para entender y poder comprender, pues a veces situaciones de personas pues que son muy diferentes a nosotros y que por eso pensamos que están mal, ¿no? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, me parece que aquí, si hay un ejemplo de personas que viven la discriminación en muchos, como que se juntan en muchos sentidos, son las personas transexuales, transgénero, que son discriminados por los hombres por considerarlos que se están rebajando a un grado femenino, en el caso de las mujeres trans, y por otro lado por las mujeres porque sienten que son hombres que los están invadiendo muchas veces, y por la sociedad porque consideran que eso es pecado y sinónimo de prostitución y de mala vida, etcétera. Y entonces, la otra vez yo escuchaba a una persona trans que decía, yo lo único que quiero es que se me trate con dignidad. No estoy exigiendo más que se me trate con dignidad. Y eso me parece bien profundo que analicemos y que consideremos lo que es la dignidad humana, el valor de la persona, y que cuando estemos frente a alguien, siempre pongamos por delante su dignidad. Su dignidad es una persona, tiene dignidad, tiene sentimientos, tiene muchas, y además seguramente tiene cosas muy valiosas, ¿no? Entonces, buscar siempre en esta escucha hacer esta empatía con la persona, creo que me parece fundamental. Evitar los juicios, escuchar con paciencia, no hacer caras, evitar muchas veces las caras nos traicionan, y esas caras son esos juicios que estamos haciendo, y a veces por decir algo, a veces hay una persona que se puede reír nerviosamente, pero esa risa para el que te está transmitiendo un dolor puede sonar a burla, ¿no? Entonces, también hay que hacer un ejercicio personal pues de tener ese cuidado de no mostrar determinadas emociones personales cuando uno está escuchando las emociones del otro, ¿no? De la otra persona, ya sea porque se abre frente a ti o porque como tú o tantas personas tienen una función de escucha, ¿no? Y de acompañamiento. Pero sí es me parece que un tema fundamental es evitar siempre el juicio y el autojuicio, porque como te digo, muchas veces uno se espejea y por eso es más crítico con las personas que están viviendo algo, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, y así como yo la siento, te la transmito. Gracias. Y de esto que estás comentando, justamente escuchar las historias de los demás, en mi caso, que es a lo que me dedico, es en lo que trabajo, es lo que me vuelve compasivo y empático conmigo, ¿sabes? Esta parte como de comprender que todos estamos en el camino y que justamente hay un espacio de confianza y de seguridad cuando llegan a sanar. Si no, no podría haber sanación, ¿sabes? Esto que tú estás mencionando también quisiera
preguntarte, dado que todos tenemos derecho a elegir cómo queremos vivir la vida, en este sentido, y lo que tú estás comentando de esta persona que dice, yo quiero un trato digno, y todos tenemos derecho a ir elaborando nuestro camino, y mi pregunta sería justamente, ¿en qué momento, siempre te lo he comentado, ¿no? Esta sensibilidad que tú tienes, ¿en qué momento este hombre sensible, que es el maestro Jaime Rochín, elige defender derechos de las personas? Yo, en mi caso, ¿en qué momento lo hice? Fíjate que yo es algo que traigo desde la infancia. Claro que en muchos sentidos se ha ido transformando, pero desde la infancia yo traía como el sentido de ayudar a las personas, ayudarlas en general. De hecho, recuerdo perfectamente a los 6, 7 años, yo estaba plenamente convencido que iba a ser presidente de la República, por decir algo, y porque iba a hacer muchas cosas buenas por los demás, etcétera. Después, como te he contado, en esa búsqueda de hacer cosas por los demás, me metí a temas religiosos y incluso fui miembro de un grupo religioso católico, como te he mencionado, el Opus Dei, donde curiosamente con una finalidad en principio buena, que es, ¿no?, ayudar a la gente, terminas pues haciendo muchos actos de discriminación. Desde una concepción religiosa se discrimina profundamente porque todo lo que se considera pecaminoso, finalmente se rechaza por ser distinto o por no ir de acuerdo con una serie de normas que se han establecido, se rechaza y se considera incluso algo que se debe públicamente rechazar y criticar y ofender, ¿no? Entonces, sí hay me tocó vivir también esa parte donde termina siendo sumamente discriminador pero sin quererlo, sin darte cuenta. Es un tema mucho más profundo. Y después tuve un proceso de reflexión sobre todas estas cuestiones y me tocó acercarme mucho a determinadas comunidades, por ejemplo, la comunidad LGBT, grupos de personas trans, etcétera, que me ayudó mucho a entender, pues eso, el dolor, la vida, los abusos que puede vivir una persona y el daño emocional que perdura a veces durante toda la vida si uno no lo sabe procesar, si uno no se deja ayudar, que por cierto creo que ese es un tema muy importante, dejarse cuando uno tiene, ya sea que ha discriminado o ha sido discriminado, creo que estas cosas tiene uno que saberlas procesar emocionalmente, es decir, dejarse acompañar por alguien que te ayude a sanar esas heridas que provocaste o que te provocaron, pero al provocarlas también te provocas a ti mismo, ¿no? Entonces, sanar esas heridas es muy importante y un poco volviendo al planteamiento, pues, digamos, sigo pensando que a través de la lucha por la defensa de las personas, por la igualdad, pues hago bien, ¿no? Hago bien y eso para mí es un sentido de vida, ¿no? Que me satisface. Hoy, antes lo hice en distintas instituciones del Estado, del gobierno o de instituciones públicas. Hoy estoy en la academia y desde ahí pues procuro hacer lo mismo, transmitir esta experiencia y generar un mejor ambiente de vida entre todas y todos, evitando pues eso, las cosas que yo mismo cometí, pues, ¿no? Como te digo, pero evitando las discriminaciones, los rechazos a las personas por ser diferentes, sino que al contrario, más bien al contrario, generando a partir de la diversidad riqueza en la convivencia, enriquecimiento de todo lo diferente y
sabes que saberle sacar a esas diferencias mucha enseñanza personal de gente que no piensa como uno, que no vive como uno, que tiene otras formas de entender, pues saberlas, digamos, como empatizar en la medida de lo posible con las cosas buenas que uno puede aprender de todos ellos. Quizá no todas, un tema que digo mucho es probable que no todas las opiniones sean válidas. Es decir, no todas las formas de pensar uno las puede aceptar. Por ejemplo, cuando una persona discrimina, cuando una persona se inclina, ofende, uno no puede estar de acuerdo, no tiene que estar de acuerdo con esa posición. Pero la persona que emite esa opinión negativa, que no nos gusta, que nos parece incluso abusiva, la persona es digna y la persona siempre debe ser tratada con respeto. Es decir, aunque no todas las opiniones son respetables, sin duda, todas las personas que emiten una opinión son respetables. Entonces, yo muchas veces creo que, por ejemplo, cuando no estás de acuerdo con una opinión de una persona, etcétera, muchas veces nos enfocamos a atacar a la persona. Cuando lo que tenemos que hacer es disentir de la opinión, sin atacar nunca a la persona, sin ofender. Y eso es muy común que caigamos en un ataque. Eso se llama ataque ad hominem, ¿no? Se dice en latín, a la persona, al hombre. Y entonces juzgamos y criticamos a una persona cuando en realidad a veces es simplemente que hay un aspecto de ignorancia o le faltan elementos, y cuando aprendemos a razonar y a dialogar desde un ámbito de tolerancia y de respeto, podemos lograr muchos cambios en las personas y podemos hacer grandes transformaciones, porque en el fondo todo el mundo tiene tiene un elemento de bondad, ¿no? Y puede entender y puede recapacitar, ¿no? Entonces creo que saber distinguir la persona de las opiniones, de los puntos de vista, nos ayuda mucho a aprender a convivir en un ambiente de respeto siempre. Y justamente este respeto del que tú hablas es bien importante cuando estamos haciendo trabajo con la gente, quienes participamos directamente en procesos de sanación, porque todos los sistemas de creencias son válidos en este caso, y todos son respetables. Si yo en este caso como sanador, me pusiera a discutir con los pacientes acerca de mis discrepancias con sus puntos de vista, me saldría yo totalmente de mi rol como sanador, ¿sabes? Y no habría una escucha empática, y si hubiera puntos de vista diferentes a los míos. Y al contrario, es enriquecerme con las múltiples opciones que nos da la vida de conocer que alguien puede opinar tal cosa diferente a mí, y el siguiente paciente una opinión diferente a la persona que vino y a mí, y vamos enriqueciendo, vamos ampliando nuestro pensamiento en este sentido de que todos los sistemas de creencias son válidos. Y lo que tú dices también, o sea, hay algunas posturas filosóficas que así lo manifiestan, de que el hombre es bueno por naturaleza y buscamos hacer el bien unos a otros. Y quien piense diferente también sería respetable y habría que escuchar su punto de vista. Esto que tú dices es bien interesante, de puedo atacar la idea más no a la persona, y es en donde comienza comienza justamente este crecimiento, esta madurez del individuo, en donde yo comienzo a tener argumentos justamente, pero no es personal, no es en contra tuya, es respecto a que no estoy de acuerdo con lo que dices. Claro. No a título personal de es que Jaime dice tal cosa.
sino puedo estar o no de acuerdo con lo que tú dices. Simplemente me gusta mucho esta parte, cómo lo abordas de tu sentir humano, de quiero hacer el bien y a dónde te llamó la vida. Yo diría que sí es cierto que nosotros vamos decidiendo, pero que de igual forma la vida tiene un llamado para cada uno de nosotros y que tú a su vez, ya lo comentaste, haces este llamado el día de hoy desde la academia, ¿no? Desde tu postura como catedrático, a que se despierten conciencias, a que se defiendan derechos, a que se haya más personas con este espíritu de empatía ante las historias de los otros y vayamos construyendo pues una sociedad diferente. Y por lo mismo pues se nos está acabando el tiempo, pero yo te agradezco mucho en esta parte para ti y para muchas tantas personas que contribuyen a que convivamos de mejor manera en este país y en todo el mundo. Solamente para ir finalizando, Jaime, desde esta amplitud de ideas, de tu propia conciencia, de salirte de tu zona de confort, ¿cuál es la aspiración el día de hoy para Jaime en cuestión de seguir defendiendo derechos? Pues mira, yo estoy ahora un poco a lo que el destino me llame, ¿no? Hoy por hoy la academia es donde se me han abierto las puertas. Me gusta mucho y creo que logro transmitir digamos, ese espíritu de respeto, de igualdad a las personas y siento, porque además veo las evaluaciones que hacen las alumnas y los alumnos, siento que realmente hace mella, o sea, afecta realmente en la vida de las personas, que es lo que me parece importante. De ahí en adelante, pues lo que venga, ¿no? Como se presenten las cosas. También, por ejemplo, ahora estoy trabajando, tenemos un proyecto en línea que es precisamente para aprender a negociar y cursos de negociación y de liderazgo. Se llama Compete la empresa y son cursos en línea que se dan de una manera muy accesible, con animaciones, etcétera, pero que hacen un poco este tema, cómo aprender a negociar. Mucho de lo que hemos platicado tiene que ver también con la vida profesional. Y entonces, en la vida profesional, si sabes entender a las demás personas, puedes negociar de manera exitosa, si sabes escuchar. Mira, muchas veces las personas dicen una cosa queriendo decir otra. Nos pasa con mucha frecuencia que ponemos una postura en la mesa y a veces intencionalmente porque queremos sacar otra cosa, pero muchas veces es que no sabemos qué queremos en el fondo. Y entonces cuando hay una negociación donde hay una escucha de ambas partes, donde hay deseos de ganar y de generar condiciones de éxito para todo el mundo, se pueden lograr negociaciones muy exitosas y se puede aprender un método y un sistema para hacerlo. Entonces pues yo estoy tratando de transmitir eso ahora también por estos cursos en línea, te digo, a través de esta empresa que se llama Compete, que estamos desarrollando estos productos. He tenemos dos, uno de negociación y otro de liderazgo, pero quiero meter uno también de derechos humanos en la empresa. Es un tema en el que he estado profundizando. No solo los gobiernos tienen que hacerse responsables de los derechos humanos, sino la parte privada, las empresas. Y volviendo un poco a nuestro tema, las empresas y las escuelas, todos los abusos que se dan allí son violaciones a derechos humanos, donde las instituciones tienen que hacerse responsables de los efectos que suceden de sus miembros. Si un profesor genera daños emocionales en los alumnos por discriminar y por abusar, por no respetar formas diversas de ser, etcétera, la escuela tiene que asumir esa responsabilidad y ¿sabes qué? Tiene que reparar el daño. Las instituciones tienen que aprender, públicas y privadas, pero hoy me estoy enfocando mucho en las privadas, tienen que aprender a reparar los daños causados a sus víctimas. Y ese es un tema que estoy trabajando y en el que quiero incidir
muy profundamente. Pues qué bueno que también nos estás informando de esto, y la información, toda la información del maestro Rochín estará saliendo aquí en pantalla de cómo buscar esta empresa, cómo buscar estos cursos en línea, cómo buscar posiblemente asesoría en derechos humanos y toda esta parte de asesoría pues para seguir creciendo en la parte de no discriminación, de crecer en nuestras competencias como seres humanos, de respeto, de escucha empática, de liberarnos de esto que llamamos normalidad, ¿no? Que, ay, pues no aguantas nada, ay, es una bromita, cosas de este tipo. Y tú lo dijiste hace rato y lo dijiste muy bien, ¿no? De irnos cuidando, irnos cachando en el diálogo, de cómo es mi diálogo en el día a día y con quien convivo, para seguir aprendiendo entre todos. Y pues bueno, la orientación de este programa tiene que ver justo con la diversidad de pensamientos, de formas de sanar. Y en el caso del día de hoy, pues es sanar desde el diálogo, sanar desde la negociación respetuosa, sanar desde el conocimiento de nuestros derechos, que en muchos casos pues los desconocemos totalmente. Y pues te agradezco muchísimo, Jaime, por tu participación, por todo lo que nos has dejado para este día, para esta jornada, y para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, saber que esto también es un proceso de sanación, poner límites, determinar cómo sí queremos vivir nuestra vida, con quiénes, de qué forma. Y acuérdense todos que en la medida en que yo permito que las personas me traten de tal o cual manera, les estoy enseñando justamente cómo me gusta ser tratado. Y en este sentido, si yo permito que me agredan, que me ofendan, que me discriminen, que haya comentarios que me afecten, les estoy enseñando a los demás que sí les estoy pues dotando, en este caso, les estoy autorizando para que sigan tratándome de tal o cual manera. Y si tú quieres un trato justo, pues comienza contigo, comienza siendo generoso contigo, alimentándote de respeto, de gentileza, de valor, de autoestima, como ya se mencionó. Muchísimas gracias, maestro Jaime Rochín, por tu participación. Y yo soy Erwin Teta Healer. Este es tu programa Me Quedé para Vivir, y estamos aquí en Om Radio Ciudad de México. Gracias.